María del Carmen Martín Hernández. Soy de Valverde del Fresno, de donde estamos. Pues mis raíces, desde que sepa yo, abuelos, bisabuelos, todos de aquí, tanto por parte de mi padre y de mi madre. Mi padre era alfarero, el último alfarero que hubo en el pueblo. Venían de tradición de los antepasados y él fue el último. Y después también tuvieron horno de pan, a los negocios más que nada. Y también regentaban llevaban un baile, que antiguamente no eran discotecas, eran bailes. Después terminó siendo discoteca, que precisamente está ahí enfrente, ahí en esa casa grande que hay abajo. Ahí a eso se dedicaban. Y después al campo, a lo que tenían, a sembrar y a recoger la aceituna y esas cosas. A mí me encantaba. Yo le ayudaba a mi padre, porque cuando hacían botijos, después es masa blanda, claro, aquello es un arte, pero un arte muy bonito. Y yo le ayudaba, después a los 3 o 4 días, cuando ya iba el barro un poquito seco, se le ponían las asas. Y yo cogía y le ponía a mi padre encima de la mesa el botijo y lo veía cómo sacaba el asa y se la pegaba y todo. Y lo veía todo, veía cómo hacía la masa, cómo se ponía en la rueda, porque era con el pie, que ahora ya hay todo, pero aquello era todo artesanal. Y aún conservamos la rueda de acero. Pero no me ha seguido nadie. Porque yo el proceso, si hay alguien que quieras, lo sé. Desde ir a buscar el barro hasta que se cuece y se saca. Y era muy bonito. Aquel día que metíamos porque el horno era con un pozo redondo, había que llenarlo, colocarlo con el barro crudo. Después había que precintarlo, taparlo, para que no se escapara el fuego. Y era todo el día metiéndole fuego por abajo. 12 horas metiéndole. Y aquel fuego no podía parar. Y después ya se terminaba por la tarde, a última hora, y se dejaba enfriar toda la noche. Al día siguiente se destapaba porque todavía estaba caliente, y ya se empezaban a sacar los cacharros y a llevarlos para el desván, que tenemos un desván muy grande que ocupaba toda la casa, lo llenábamos. Y eso se hacía durante un año, no se podía hacer antes, porque también era un proceso muy largo. Él lo hacía todo, mi padre él solo, y hasta que no tenía una hornada no la cocía. Sí, se cantaba, claro, y se salía la resolana las mujeres a coser y a bordar y a todo, a pesar de cuando venían del campo, pues después a lo mejor por la tarde se sentaban en las puertas a coser. Y yo me acuerdo que mi madre me decía, si había unas parientas que estaban haciendo ganchillo, me decía, vete que te enseñan a hacer ganchillo. Y me mandaba a aprender a hacer ganchillo. En casa no había mucha tradición porque mi madre se quedó sin madre con 8 años. Y mi madre ha trabajado mucho, siempre al lado de mi padre. En todos los negocios que tenía que trabajar ella. Y después tuvo 6 hijos, uno se le murió de pequeñito. Y mi madre pues tenía muchas ganas de saber cosas, sabía. Mi madre era una persona adelantada a su tiempo, era muy culta y daba gusto hablar con ella. Nosotros hablábamos mucho de todo. Y el afán suyo es que nosotras aprendiéramos a hacer de todo. Donde había algo que te enseñaran, allí te llevaba. Porque yo aprendí a bordar a máquina, aprendí a corte y confección, todo de pequeña, desde que tenía uso de razón estoy cosiendo. Y me tiraban mucho las labores, las cosas manuales, todo. Yo lo veía, lo quería hacer y si no, pues me lo inventaba, pero yo tenía que estar siempre haciendo algo. Yo fui aquí a la escuela, me acuerdo precisamente antes no había un centro escolar, se repartían las clases por el pueblo, en locales que tenían, y unas veces ibas a un sitio, otras veces ibas a otro. Pero después ya hicieron el colegio y ahí ese lo inauguré, todavía fui yo a ese colegio. No mucho tiempo, pero todavía fui. Valores, sobre todo, de comportamiento, de tratar con la gente, de respetar a la gente, lo mismo que en casa también. Nos enseñaban mucho respeto por todo el mundo y aprendí todo lo que sé,
de lo poco que sé, de lo que se podía hacer antes, ¿no? Porque antes era estudios primarios, que se llamaban. Y sí, yo sacaba buenas notas, sobre todo en labores sacaba siempre sobresaliente y muy bien. En aquella época, por la mañana dábamos clase, lo que fuera, pues, en el catón, que se llamaba. O sea, era una enciclopedia que ahí entraba todo. Y después por la tarde nos enseñaban a hacer labores, a coser, a hacer punto, a las chicas. Era así la cosa. Y después seguí con una modista, una señora mayor que se llamaba Teófila, que tengo mucho que agradecer, que ella me enseñó todo lo que sé de costura. Era una modista de aquellas antiguas de pueblo, que todo era con el metro, y porque antes no había patrones, ni había las cosas que hay ahora, ¿no? Y era amiga de la familia. Y nos tenía mucho cariño, yo también. Allá estaba siempre. Cuando salía de la escuela, iba por la tarde a coser. Y ya después, cuando dejé la escuela, pues a coser. Y ya nos enseñó el corte, todo por medidas directas. Y bien, yo me encantaba. Me hacía mi ropa, le hacía la ropa a la familia, a mis sobrinas, a mis hermanas, a mis cuñadas, a todos. Desde joven, que me metía a veces en unos apuros que no sabía salir de ellos. Nosotros, cuando estábamos en la modista, esos recuerdos también eran muy bonitos, porque éramos todos chicas jóvenes, yo era la más pequeña siempre, y donde hay 7 u 8 chicas jóvenes, pues siempre de 14, de 16, 17 años, siempre estábamos haciendo alguna trastana. Nos lo pasábamos muy bien, le llamábamos la atención a todo el mundo que pasaba por allí, y eran recuerdos bonitos. Y después, cuando estuve aprendiendo a bordar, igual otra señora que enseñó a bordar también a todo el pueblo, a máquina de pedal de cabeza negra. Pues también igual, un compañerismo, y esos recuerdos me encantan. Y después eso, que en mi casa siempre había mucha gente. Y ahora ya no hay nadie. Mi marido fue guardia civil, pero de joven aprendió a sastre, que le enseñó un cuñado suyo, porque antes se hacía todo. Y aquí en este pueblo había mucha tradición de modistas y de sastres, porque venían de Portugal a hacerse la ropa aquí, venían de otros pueblos alrededor. Esto era como un poco la capital de la sierra. Valverde del Fresno tenía mucho auge en aquella época. Aquí tiendas, había muchas tiendas en este pueblo, porque aquí lo que funcionaba era el contrabando. Como es frontera de Portugal, venía de todo. Aquí había unas tiendas, pero muchísimas tiendas, como mejor que en Cáceres y mejor que en Coria. Aquí de todo venía aquí. Y después se llevaban mucho también de contrabando, que le llamaban fasenda. Venían a comprar aquí de todo de Portugal. Y traían y llevaban. Y la gente se dedicaba también a eso. Y el pueblo prosperaba mucho por eso. Nosotros íbamos a comprar a una tienda, más que nada, que se llamaba la tienda de Paramio, que era un matrimonio, que él era de Coria y ella era de aquí. Y tenía una tienda, aquellos traían todo de Barcelona también. Y allí ibas y encontrabas cualquier tela que pidieras. Y vendían de todo. Y hicieron mucho bien en el pueblo porque se dedicaron a los plazos, a dar las cosas a plazos, porque la gente no podía, ¿no? Y sí. Toda la vida estuvieron ahí. Después había otra que era la del señor Juanito, también una tienda preciosas, unas tiendas muy bonitas, que qué pena que ya no existan. Y una familia que se llamaban los Changarras, aquellos eran una familia larga, todos tenían tiendas de tejidos, de todo. Aquí se vendían mantillas, mantones, de todo, todo de contrabando, entraba y salía. Entraba una cosa y salía otra. Así que había mucho auge en Valverde en aquella época. Los dibujos eran exclusivos de las sayas, de lo que había antiguo. Eso se perdería, porque yo vine cuando
quise hacerle a mi niña la saya y quería un dibujo, porque yo eso no tenía. Y nadie te daba un dibujo. Y entonces estaba en la tienda, precisamente ese día estaba comprando una señora pudiente, que era la señora la mujer del médico, y me dijo, y si nos conocíamos, se llevaba muy bien con mi madre, y me dijo, yo te los dejo. Y me llevó a su casa y me dejó los 2 dibujos que tenía ella en sus sayas, de sus antepasados, que uno es ese, la primera que hice yo para mí fue esa. Y es ese dibujo, ese está sacado auténticamente de una antigua. Y después el que le hice a la niña, que era amarillo, que esa la tenemos por ahí, también era de su saya. Pues eso, te daban un papel y tú lo dibujabas. El principio era un proceso peor que ahora, porque lo tenías que dibujar en un papel de seda. Después lo tenías que pasar al fieltro blanco y tenía que ser con papel de calcar, con calco. Y después había que recortarlo. Lo recortas y después había que hilvanarlo y coserlo a mano. Y eso son 4,5 metros que tienen las sayas de tela, las grandes. Y después las ondas, las castañuelas, como le decimos, también se tardan en hacer. Y eso todo a mano. El recortado también dibujado ya era penoso. Un proceso muy largo y de mucha paciencia. El traje regional es una cosa que no era accesible a todo el mundo, lo tenía la gente pudiente y lo guardaban como oro en paño, lo habían heredado de sus abuelas o de sus bisabuelas. Ese no fue mi caso porque mi madre se crió sin madre y no hubo esa opción, ¿no? Y a mí siempre pues, me ha gustado todo. Yo me acuerdo que por mi casa andaba rodando un pañuelo de seda natural, que era de mi tía, de la que se había muerto de joven, y yo en carnaval me lo ponía, me encantaba aquello, y unos pendientes antiguos. Y era lo que teníamos, no teníamos nada más. El folclore de Extremadura y los trajes de Extremadura son muy variados. Hay en cada zona a lo mejor hay un equipo, o sea, hay una forma de hacer el traje, aunque tengan siempre algo en común, pero hay variantes. Por ejemplo, en la saya, nosotros le llamamos saya a esto, saya de picao. Y el traje consiste pues, en eso. Este es el que, digamos, ese que tenemos ahí, digamos que sería el traje de gala. Se casaban también con el traje este, antiguamente, la que podía, la que no. Y después la gente que era menos pudiente, pues tenían una saya, lo que era solamente plisada, que le llamaban encañonás, porque eran más estrechas y no tenían picao. El picao es lo que se pone el blanco o el negro, según el color del fondo, encima del paño de béjar, que son de paño de béjar. El traje que consiste en unas medias de hilo, caladas, que por ahí están, por ahí las hemos puesto, después también un cancán y un pololo, y la camisa negra, que se llama jugón aquí, y la saya, mandil y faltriquera, y el pañuelo de 100 colores. Ese sería el traje típico. Y el nuestro tiene de singular que las ondas de abajo se llaman castañuelas. Y en otros pueblos pues no se las hace, pero aquí todas son con castañuelas. Hay quien las hace rectas, le pone una cinta recta o le pone un remate del mismo picao. Pero nosotros las castañuelas, ese es de Valverde. Estuvimos bastantes años allí en Cillero. Yo me metí en la asociación de amas de casa y allí hacíamos cursos. Y a raíz de ahí pues ya empezamos a bailar, porque me encantaba la jota también. Antes no había nadie que te enseñara a bailar una jota en aquella época. Muy poca gente empezó a despuntar por aquella época. Y vino a la asociación una profesora de Coria y allí aprendimos, formamos un grupo. Y lo mismo que estoy haciendo aquí, empezamos a hacer trajes para toda la que no tenía traje, yo me comprometía y entre todas se lo hacían también. Ellas cada una se hacía su traje, supervisado allí entre todas, la que más sabía era la que más decía. Y al final pues hicimos muchos trajes allí también, durante los años que estuve allí en la asociación. Y al venirme aquí, a mi marido pasó ya a la reserva, nos vivimos aquí, pues yo quería hacer aquí lo mismo que había hecho en Cilleros. Y ya fue cuando empezamos a montar un grupo para que se animara a la gente, porque aquí nunca ha habido mucha tradición de regional, ni de jotas, ni de nada, porque es un pueblo más moderno. Queda muy poca gente
La gente, modistas que se dedicaran a hacer esto, no había mucha gente, porque esto es una cosa muy costosa y tienes que tener amor al arte, porque aquí no se gana dinero con esto, todo lo contrario, son muchísimas horas, mucho sacrificio, porque el proceso es largo. Tú tienes que decir, que ¿cuánto se tarda? Y yo siempre digo, pues el día de San Blas tienes que decir, me voy a hacer un traje, y para el San Blas siguiente al año, si te empeñas y le dedicas tiempo, lo puedes tener, pero si no, no. Si lo coges ahora un rato, luego otro, se tarda muchísimo. Yo he tenido una vida bien. Yo la infancia la he vivido muy bien, la adolescencia también. He sido la más pequeña de la casa y bien, tenía un hermano que también murió, ya claro, solo me queda el mayor, que nos llevábamos muy poco tiempo, estábamos muy unidos, murió joven y claro, la vida nos ha dado palos también. Yo, como yo digo, estoy conviviendo con la vida y la muerte desde que tenía uso de razón, porque al morirse mi hermana con 8 años y después siempre han ido habiendo sucesos tristes, pero bueno, ahí hemos estado la familia unida, todos. Y hemos cuidado de mis padres hasta que han muerto, murieron en casa y los hemos cuidado entre todos los hijos.